Vamos a hacer este modelo. Vamos a hacerlo como el ingeniero quiere que lo haga en su examen usted, así de análisis, o sea, solamente proponer el diseño. No vamos a hacer cálculos en sí, ¿está bien? Vamos a verlo y a ver, el número 1 tiene dos incisos. El inciso A nos dice, sobre una ménsula que tiene un largo de 16 pulgadas, 6 pulgadas de ancho, que está fijada una columna de 6 pulgadas de ancho, ya ahí te das cuenta de qué tema es el tema de soldadura. Pero vamos a seguir leyendo. Se la diseña para soportar un sistema de transmisión de potencia. El conjunto del sistema de transmisión de potencia ejerce una carga de 2000 libras fuerza. El sistema de transmisión de potencia consiste en un motor eléctrico que tiene un eje de 3/4 de pulgadas y que por medio de una banda transmite una potencia de 26 HP y gira a 1160 RPM. Ya. Aquí un detalle. Esto es, como les había mencionado antes, el ingeniero muchas veces los confunde con sus enunciados, ¿cierto? Como en este caso acá. Mira, te da datos de un tema de soldadura y te da datos también de un tema ¿de qué? De transmisión de potencia por cadenas, creo que, o bandas, no sé. La cosa es que te confunde el ingeniero con sus enunciados. Entonces, lo que tienes que hacer simplemente... ¿Hola? Ya. Vos concentrate solamente en los datos que vos crees que van a ser del ejercicio en sí. Por ejemplo, si seguimos leyendo, dice, diseñar la unión de la ménsula tomando en cuenta el uso de una unión soldada, mostrar la geometría de la unión. En sí, el inciso lo que te pide es diseñar la unión de la ménsula, no más que vas a necesitar para el diseño de tu unión soldada. En sí vas a despreciar esos datos que te da de la transmisión de potencia. ¿Está bien? Solamente vas a tomar en cuenta los datos que necesitas. ¿Está bien? Entonces así es como vamos a empezar. Ya. Ya saben, es soldadura el tema. El inciso A, mejor dicho. Entonces, ¿qué datos necesitamos del inciso A? Ya. Dice, sobre una ménsula que tiene un largo de 16 pulgadas y un ancho de 6 pulgadas, ya te da el de la plancha, ya te da sus medidas, ¿cierto? Aquí está, utilicé esta figura que hicimos en nuestra ayudantía de soldadura. La vamos a utilizar acá. No vamos a sacar cálculo, solo vamos a hacer el análisis, como el ingeniero quiere que lo haga. Entonces, te dice que tiene un largo de 16 pulgadas. A ver dónde está un ratito. Ya. 16 pulgadas de largo y 6 pulgadas de ancho. ¿Está bien? Un momento. Ya, entonces las 16 pulgadas, y están acá, son estas, las 16 pulgadas de la plancha de largo y de ancho, son estas 6 pulgadas acá, ¿cierto? Te dice que está fijada a una columna de 6 pulgadas de ancho. Eso es un dato igual importante. A un momento vamos a ver. Aquí están las 6 pulgadas del ancho del ancho de la columna. ¿Qué más te dice? Se la diseña para soportar un sistema de transmisión. Eso no nos interesa. Pero lo que sí nos interesa este sistema de transmisión de potencia es que ejerce una carga de 2000 libras. Esa va a ser la carga que va a soportar mi unión soldada. Y como te dice que, bueno, no te dice exactamente dónde está, pero como ya hemos visto en los ejercicios, y no te está justamente en el extremo de la ménsula, ¿cierto? Así son todos los ejercicios, a no ser que el ingeniero te dé, digamos, una figura extraña en el examen. Si es que el ingeniero te haya una figura ahí donde la carga está justa, digamos, en el medio de esta plancha, ahí tienes que hacer tu cálculo con la carga en el medio de la plancha. Pero si no te dice nada de dónde está, vos ponela como lo practicaste con el ingeniero y como lo practicamos aquí en la auxiliatura, al extremo. Ahora, esa es una pregunta. Te dice que la carga es el conto. ¿Sí? Si la fuerza está en el medio, digamos, ahí el valor de A cambiaría, o qué es lo que varía. Claro, el valor de A cambiaría. El valor de A cambiaría. Y además, cuando saques el momento, acordate que es la
la carga por A, ahí igual eso cambiaría obviamente. El valor de A lo tomaríamos hasta donde está la fuerza, sí, entonces. Es desde el centro. Sí, exactamente. Ah, ya, gracias. Entonces, siguiendo, ahora, yo se lo dibujé así nomás porque, o sea, es lo que hicimos en la ayudantía, pero ustedes cuando hagan el examen se lo tienen que dibujar de nuevo. Entonces, ahí va a estar la columna, y ¿cuántos tienes? Tienes 6 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé a qué profundidad de la columna está mi chapa? Entonces, el enunciado no me dice nada, ¿cierto? No me dice nada respecto a eso. Así que eso yo lo tengo que hacer a criterio, como habíamos mencionado igual en la primera ayudantía. Entonces, yo voy a escoger la profundidad a la que va a estar mi chapa de la columna. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a tomar estas 6 pulgadas. La columna es de 6 pulgadas, ¿cierto? Entonces, la que va a estar en mi chapa no debe ser mayor a 6 pulgadas, ¿cierto? Si no, sería mucho más adentro de la columna. Entonces, tiene que ser menor a estas 6 pulgadas. Entonces, yo voy a escoger que va a estar a una profundidad de 4 pulgadas de la chapa, desde la columna. ¿Está bien? ¿Y dónde repercute ese dato? En B, ¿cierto? B es la profundidad que está la chapa en la columna, ¿cierto? Ahí está. B igual a 4 pulgadas. Ese es un dato que yo lo hago solito cuando haga mi diseño, porque el enunciado no me dice nada. Esto pasa, este diseño se hace cuando el enunciado no me da ninguna figura ni nada. Yo solito la tengo que proponer. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Ahora, vamos a ver lo que es el valor de A y el centro de gravedad. El centro de gravedad, acuérdense que el centro de gravedad, el punto del centro de gravedad es dependiendo del tipo de la soldadura que se va a escoger, ¿cierto? Este tema es soldadura, así que como no me dice un tipo de soldadura que hacer, en realidad casi nunca nos dice el enunciado del tema de soldadura, yo tengo que escogerla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de soldadura voy a escoger? Hay varias, ¿cierto? ¿No ven acá? En su formulario hay varios tipos de soldadura, así que yo les recomiendo, por tema de comodidad y para que los cálculos sean cortos, escoger una soldadura simple, como el caso que yo hice. Yo escogí la número 3. ¿Por qué escogí la 3? Porque si se fijan bien, el centro de gravedad está justo en el medio. Bueno, no dice acá, pero está justo en el medio. Va a ser la mitad de B y va a ser la mitad de D. ¿Está bien? Es así porque solo es una soldadura de arriba y de abajo. En cambio, si escogiera la 4, el centro de gravedad estaría justo acá. Entonces se movería de la mitad de B y la mitad de D. No estaría ahí. Se movería, tendría que hacer cálculos extras para eso, ¿entienden? Entonces, si yo solito tengo que proponer qué tipo de soldadura es, escojo una simple. ¿Está bien? Ahora, volviendo al ejercicio. Ya, vamos a ver el valor de A y el valor de A y el centro de gravedad. El centro de gravedad ya le dije, como la soldadura, escogí la soldadura número 3. Entonces, mi centro de gravedad va a estar justo a la mitad de B, justo a la mitad de D. D, acuérdense que es el ancho de la chapa. Ahora, entonces ya sé dónde va a estar mi centro de gravedad, ¿cierto? Va a estar 2 pulgadas acá y 2 pulgadas para este lado, ¿cierto? Entonces, ahora, para hallar el valor de A, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? Tenemos la longitud de la chapa, que es 16 pulgadas, ¿cierto? Ahí está, 16 pulgadas. Ahora, mi fuerza está al extremo. Entonces, yo tengo que ver desde el centro de gravedad cuánta distancia hay hasta esta fuerza. Ahora, yo introduje mi chapa 4 pulgadas adentro, ¿cierto? Entonces, esas 4 pulgadas las divido entre estas 2 pulgadas que está hasta el extremo de la columna, serían 2 pulgadas, ¿cierto? Esas 2 pulgadas las tengo que sumar con estas 12 pulgadas, ¿cierto? Entonces, 2 más 12, 14. El valor de A va a ser 14 pulgadas. ¿Entendieron eso, chicos? ¿O quieren que lo explique un poco más lento? ¿Entendió? Entendió, pero silenciar o al tipo o la tipa esa que estaba Galaxy J7, no sé qué, que no deja escuchar. Oh, yeah. O usar la de la reunión última.
Ya están silenciados todos. Y entonces vamos a seguir. Ya hicimos el primer paso que les había dicho, que es hacer la geometría, ¿cierto? El dibujito y colocarle todos los datos que tienen que tener mi diseño. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Cuál es la finalidad de la soldadura? ¿Cuál es la finalidad del diseño? Es hallar que el espesor, el espesor del cordón, ¿cierto? Es hallar W. A ver, un color más. Esto es lo que tenemos que hallar, W. Entonces, ¿qué necesito para hallar ese W, que es el espesor de mi cordón? Yo tengo que hallar la resultante de las fuerzas que van a actuar y tengo que hallar la fuerza admisible. ¿Está bien? Esos son los datos. Cuando estén en el examen, chicos, tienen que estar obviamente con el formulario en mano y ustedes tienen que ver ya directamente los pasos que tienen que seguir para la finalidad del diseño. Entonces, si lo que queremos hallar es W, lo último que queremos hallar es W, tenemos que ver qué necesitamos para hallar W. Necesitamos la resultante. Necesitamos FT en vertical y en horizontal. Necesitamos el torque, necesitamos la fuerza vertical, que es esta de acá, perdón. Eso es lo que necesitamos, nada más. Entonces, primero vamos a ir a la figura 28 de la soldadura 3 que cogimos, ¿cierto? Y vamos a hallar los factores geométricos. A ver, aquí está. Los factores geométricos es AW, SW y JW. Pero debido a que solamente experimentamos una carga vertical y una carga de torsión, no de flexión, solo utilizamos AW y JW, ¿cierto? Estas son las dos únicas que utilizamos. En el caso del ejercicio especial que hicimos en soldadura, ¿se acuerdan? En el que hay un cilindro y tiene un brazo, en ese caso sí hay una flexión, entonces ahí sí se utiliza SW, pero en este caso, como es una soldadura simple, solo se utilizan estos dos, ¿está bien? Estos dos nos van a servir para hallar que F vertical y FT también. Ahora, como les había mencionado, lo principal igual es hacer el análisis de carga, porque tenemos que formulamos que hallar la resultante. Y para hallar la resultante tenemos que hacer el análisis de carga, ¿cierto? Carga, así se lo tienen que dibujar al ingeniero para el ejercicio, sin cálculos, sin nada. Fíjense bien, ¿dónde se hace acá, que es el centro, se podría decir? Se lo hace en el punto de aplicación o punto crítico, que es el punto donde se siente mayor la fuerza. En el tema de tornillo, en el tema de cargas excéntricas, es en el tornillo que está más cerca de la carga, ¿cierto? Pero en el tema de soldadura es en el punto que está más cerca de la carga, y en este caso es este punto acá. Ahora, en este punto, ¿qué cargas van a haber? Como les había mencionado, hay una carga hay una fuerza por la vertical y hay una fuerza por el par torsional que se ejerce por esta carga, ¿cierto? Esa fuerza torsional FT tiene la misma dirección de la fuerza resultante que las puse acá, pero como tengo que descomponerla para hallar la resultante, la descompongo en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? En el eje X la vamos a llamar FTH y en el eje Y FTB, ¿está bien? Y vamos a hallar esas tres fuerzas, FB, FTB y FTH, para sacar la resultante, ¿está bien? Tal y como me dice mi formulario, tengo que sacar la resultante. Ahora, FB es nada más que la carga que me la dio de dato el enunciado, que es 2000 libras fuerza, es el único dato que me da el enunciado y lo único que necesito es la carga dividido entre AW, que es el factor geométrico que ya la habíamos seleccionado por la soldadura que cogimos, ¿cierto? AW es 2 por B, en este caso nos sale 8, pero no tomen en cuenta ahorita los cálculos porque no estamos haciendo con cálculos. Y entonces ya tengo FB, este es FB, ya la tengo. Ahora, tengo que ver lo que es FT. Este es FT. FT es igual al par torsional por C dividido entre JW. Ahora, T, el par torsional, es igual a la carga por A, ¿cierto? Ese es el par torsional. Entonces ya la tengo la carga y también ya la tengo el valor de A, es lo que hicimos al principio, ¿cierto?
Ahora, FTB y FTH, que es la descomposición de la fuerza FT, tenemos que ver qué necesitamos. Ya tenemos el torque, si ya lo tenemos, JW igual ya lo tenemos. Ahora, CH y CB es el factor geométrico que hay en este diseño. Es lo que está, desde el centro de gravedad hasta el final de la columna CH, y CB es del centro de gravedad hasta abajo de la chapa. ¿Está bien? Entonces, como escogimos una soldadura simple, y va a ser la mitad de D. ¿Está bien? Es por eso que trato de utilizar una soldadura simple a la hora de hacer su diseño. ¿Está bien? Ahora, CH va a ser B, que es 4, 2, y CB va a ser 3, digamos que es la mitad de 6, ¿cierto? Ya tengo esos dos valores. Entonces ya tengo FTB y FTH, ¿cierto? Ahora puedo sacar la resultante. En el eje de las X, ¿qué valores va a ir en este eje de las X? ¿Qué dijimos que había en el eje de las X cuando hicimos el análisis? Solo está FTH, ¿cierto? En el eje de las X. Y en el eje de las Y, ¿qué valores está? Está FB y FTB. Ya. Entonces volvemos acá y ya podemos hallar lo que es la resultante, ¿cierto? La hallamos la resultante y con esa resultante ya podemos hallar lo que es el cordón de la soldadura, pero nos falta un dato, ¿cierto? ¿Qué dato nos falta? Nos falta la fuerza admisible. Esta fuerza admisible es dependiendo dependiendo del electrodo que utilizamos para la soldadura. Entonces nos vamos a la tabla 23. Aquí está la tabla 23 y escogemos un material para nuestro electrodo. Vamos a escoger siempre estructura de edificio, a no ser que el ingeniero nos diga lo contrario, que nos diga específicamente utilicen grado de metal para estructura de puentes, a no ser que el ingeniero les diga eso, pero si no le dice, venga acá nomás. Le escogemos un electrodo de E60 y nos da un esfuerzo cortante admisible de ¿cuánto? 13.600, pero yo no necesito este dato, yo necesito el dato de acá, fuerza admisible por pulgada de lado. ¿Está bien? Entonces, eso le tienen que indicar ustedes al ingeniero, así como yo lo estoy colocando más o menos. Simplemente le pueden colocar, ir a tabla 23 y escoger un electrodo. Simplemente le colocan eso, si es análisis, como el ingeniero le va a decir que es su examen. Con eso simplemente ya hallan el espesor del cordón, y por último se tienen que ir nomás a dimensionar la S, que es esta tabla, tamaños mínimos de cordón. Dependiendo del dato que les saca, ustedes se vienen acá y escogen el tamaño máximo del lado por pulgada. Entonces ahí nomás le dicen al ingeniero ir a la tabla 24 y estandarizar el dato calculado. ¿Está bien? Solamente le colocan eso, a lo último. Entonces así es como acabaría el inciso A. No es tan largo que digamos, pero yo traté de explicárselo lo mejor posible. ¿Tiene alguna duda hasta ahí, chicos? Harrison, una pregunta. El espesor del cordón de soldadura es el que vas a la última tabla, ¿no? No es el espesor que él te da en el enunciado, ¿cierto? Ajá, sí, es el espesor del cordón. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Lo bueno de este examen, igual a ser, digamos, una ventaja sería de que no se van a complicar tanto con el tema de tabla, o en realidad casi nada en realidad, porque como es análisis nomás, no tienen que en sí sacar un dato concreto, ¿cierto? Simplemente ustedes le mencionan al ingeniero y la tabla 23 y le ponen estructura para edificios y le ponen, digamos, nada más. Y la tabla 23 y escogen el electrodo, nada más. No tienen que hacer ningún cálculo ni nada. En el tema igual del cordón, como habíamos dicho, simplemente colóquenle ir a la tabla 24 y estandarizar el tamaño del cordón. Nada más le colocan eso, porque no están haciendo cálculos, ¿está bien? Y al finalizar, obviamente, le ponen una conclusión. Para nuestro diseño se utilizará una soldadura y le especifican el tipo de soldadura que hace
y nada, porque no están haciendo ningún cálculo en sí, ¿cierto? Ahora, Es decir, Harrison, no tomamos en cuenta el espesor de la placa de la chapa, ¿no? ajá, sí, no las toman en cuenta, la verdad. El ingeniero nos enseñaba nomás que con el dato calculado simplemente te venías acá, veías en qué rango estaba y con eso directamente te ibas aquí a ver si o anotabas este dato o el dato calculado. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. Entonces, ¿tiene alguna duda hasta ahí? ¿Otra duda de lo que es soldadura? Es simple, es seguir nomás los pasos que te dice el formulario. Es por eso que es sagrado tener el formulario. Digamos. Fíjense, todo es por paso. Para hallar W necesito R. Para hallar R necesito FTH, FTB, partorsional y otros datos más, ¿cierto? Pero todo viene así escalonado en este tipo de temas. Ahora vamos a ir al inciso B de este ejercicio. Harrison, de pronto la respuesta es la que sacaste de tabla, ¿no? El espesor de tabla. Perdón, no te escucho bien. La respuesta es el espesor que sacaste de tabla, ¿no? Sí. Ajá, pero aquí no tiene ningún espesor, digamos, simplemente colocarle la tabla que utilizaste, que vas a utilizar. No. ¿Y por qué la estás utilizando? Utilizo la tabla para estandarizar mi espesor del cordón o tamaño de cordón. Ya. Entonces, el inciso B dice, se desea diseñar un sistema de elevación por medio de tornillos de potencia con rosca AGNA. Ya directamente ya sabes qué tema es tornillo de potencia. Ahora, este tema tiene la peculiaridad de que tiene muchos datos, tiene demasiados datos y a veces, como en mi caso, que cuando yo estaba en el semestre, me confundían mucho los datos, porque no estudié mucho la verdad y me confundía, no sabía cómo anotarlo. Es por eso que igual tienen que practicar un poco este tema igual por el tema de los datos que le da y para que no se confundan, porque imagínense que le dé un dato como que no van a necesitar y ustedes se van a preguntar dónde lo voy a utilizar, pero en sí no lo van a utilizar, como en el tema como en el anterior inciso que nos da datos que nada que ver, ¿cierto? Así que mejor prepárense bien con todos los temas para que no los sorprendan. Está bien, vamos a anotar los datos de este ejercicio de tornillo de potencia. Nos dice primero, es rosca AGNA, y ese es un dato firme, no va a servir de mucho. Sometido a tensión que se utiliza para subir y bajar una carga de 15.000 libras. Ya nos da una carga. La carga, ¿cuánto hace? 15.000 libras fuerza. Dimensionar el diámetro, el tamaño de la tuerca, si se desea mantener el esfuerzo a la tensión menor a 7.500 psi. Ya. Primero te dice dimensionar el diámetro y el tamaño de la tuerca. Entonces, si te dice dimensionar el diámetro, ya te dice que diseñé el tornillo que vas a utilizar, que ahí es el diámetro, que ahí es el... Ay, ¿me están llamando? No. Ya, entonces siguiendo, te dice dimensionar el diámetro y el tamaño de la tuerca. Ahora, al decir dimensionar, te dice que ahí es el diámetro y el área del tornillo. Y con el tamaño de la tuerca, aquí van a tener cuidado, porque el tamaño de la tuerca se refiere a H, y H es en sí el tamaño del yugo, como está en esta imagen. No hay tuerca en tornillo de potencia. Una tuerca, acuérdense, es eso para asegurar, y en tornillo de potencia no hay tuerca, es en sí un yugo que sube y baja. Entonces van a tener cuidado ahí que se confundan. Cuando te dice el tamaño de la tuerca se refiere a H. ¿Está bien? En otros ejercicios les puedo decir así directo yugo y igual es H. ¿Está bien? Cuidado ahí. ¿Qué datos más te da? Te dice que el esfuerzo a la tensión tiene que ser menor a 7.500 psi. Ahí anotamos. Es una restricción esa. ¿Cuál será la longitud de la tuerca requerida para que transfiera la carga si el esfuerzo cortante en la rosca debe ser menor o igual a 5.000 psi? Ya. La longitud de la tuerca es lo mismo que decía el tamaño de la tuerca, ¿está bien? Es su altura, es lo mismo. Ahora, ¿qué más te dice? El esfuerzo cortante de la rosca debe ser menor o igual a 5.000 psi, te da otra restricción. Tau tiene que ser menor o igual a 5.000 psi. Calcular el par torsional para subir y para bajar, ya, hay TU y TD tenés que hallar. ¿Qué más? Te dice
coeficiente de fricción 0,15, F 0,15. ¿Cuál es la eficiencia del tornillo? Tenés que hallar la eficiencia. Y la potencia del motor, si la velocidad de giro del motor es de 100 RPM. Como ven, son hartos datos. Y también les da otro dato más. Factor de diseño igual a 3. Factor de diseño es N. Ahora, todos esos datos me van a servir para hallar lo que yo necesito. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a empezar este ejercicio? Primero vamos a mirar el formulario. ¿Está bien? Como nos pide especialmente la mayoría de los datos, ¿qué nos pide? Nos pide la altura, por ejemplo, que me acuerde, H, también te pide TU, te pide TB, TD, te pide la eficiencia, te pide la potencia. ¿Qué más te pide? Te pide que diseñes el tornillo, o sea, te pide que halles el diámetro y también te pide que halles el área, digamos, el tornillo. Entonces te pide casi todo lo de tu formulario, ¿cierto? Entonces vamos a empezar desde arriba para hallar todos los datos que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer que es hallar la fuerza por cada tornillo. Entonces, fuerza por cada tornillo es P, que es la carga dividido entre la cantidad de tornillos. Como no te dice nada el enunciado de cuántos tornillos, vos le propones ahí que vas a utilizar 4 tornillos, digamos. Pero no le vas a anotar, digamos, en cálculo, ¿cierto? Porque no hacemos cálculo. ¿Dónde vas a anotar la cantidad de tornillos? En tu diseño, en tu dibujo. Aquí este dibujo acá. Como es para subir y para bajar, que te dice, puedes hacer un dibujo similar a este, porque fíjense, aquí dice que es para arriba y para abajo. ¿Está bien? Entonces, pues, si van a escoger 3 tornillos, le dibujan uno más acá, digamos. Uno más acá. Si van a escoger 4, otro más así. O si quieren 2, o si quieren 1 nomás, no hay problema. Ya, entonces, propone ahí que primero hay que hallar la fuerza por cada tornillo. Luego, ¿qué hacemos? Vemos las restricciones. Restricción 1, ¿cuál era? Era el esfuerzo a la tensión, que tiene que ser menor a 7500. Ahora, ¿cómo hallamos el esfuerzo a la tensión? Aquí sí más o menos voy a hacer tipo cálculo porque quiero que le entiendan bien a esto. El esfuerzo de diseño es SY sobre N. Entonces, este sería un valor, ¿cierto? Tenemos que sacar el valor y ver si va a ser menor a 7500. ¿Cómo vamos a sacar ese valor? Tenemos que irnos tenemos que hallar SY dividido entre N. N, ¿cuánto era? Nos decía que era 3 el enunciado. Ahora, SY sacamos de un tema para atrás, del tema de cuñas del apéndice 3. ¿Está bien? Ojo ahí. No está en el tema de tornillo potencia. Entonces, si cuando le digan al ingeniero, digamos, cómo hallar esfuerzo a la tensión, SY de dónde tengo que ir, apéndice 3 le escriben ahí. No buscan ninguno, pero le tienen que colocar eso. A ver, ¿dónde está? Aquí está cuña, aquí está el apéndice 3. Ahí está, lo anoté ya, resistencia a la afluencia. Empecé en KSI y ustedes simplemente escogen uno, nada más. Ahora, así es como hallamos el esfuerzo de diseño. Y ahora, el esfuerzo cortante de diseño es 0,5 por SY dividido entre N. Van a tener cuidado ahí, chicos, porque en el formulario está mal eso. No es multiplicación, es división acá. Así es como hallan el esfuerzo de diseño, el esfuerzo de tensión de diseño y el esfuerzo cortante de diseño. Y simplemente al ingeniero le dice, tiene que cumplir con las restricciones, nada más. Se saltan a lo siguiente. AT, que es el área al esfuerzo cortante. ¿Está bien? Área al esfuerzo cortante, ¿cómo es? Es la fuerza dividido entre el esfuerzo a la tensión. Ya lo tenemos esos datos supuestamente, simplemente lo colocan tal y como se lo escribe en esta diapositiva, así se lo tienen que colocar el ingeniero, solamente que sin datos, obviamente. Ahora, vamos a la tabla 17.1, ¿y qué datos vamos a sacar de ahí? Es una estandarización. Una vez hallada AT, tenemos que irnos a la tabla 17.1, le especifican eso al ingeniero, nos vamos a esa tabla y tenemos que estandarizar todos los datos que necesitamos. ¿Cuáles son estos datos? Aquí está el diámetro, las rocas por pulgada, el paso, diámetro de paso, área a la tensión, que es AT y AS. Estos datos necesito y todo eso lo anoto ahí. No con valores, pero sí se lo anotan. Anotan AT estandarizado, AS, número de hilo o N, DP, diámetro de paso, diámetro del tornillo y el paso.
Así se lo van a anotar al ingeniero, por favor, no se van a olvidar, porque el ingeniero tiene que saber, o sea, tienen que mostrar al ingeniero que ustedes saben lo que están haciendo, lo que están analizando, ¿está bien? Entonces, una vez hecho eso, ¿qué más tienen que calcular? ASC, que es el área requerida para el esfuerzo a la cortante. Sí, al esfuerzo a la cortante creo que, sí. El esfuerzo a la cortante, calculado, es F dividido entre el esfuerzo cortante de diseño. Ya tenemos estos datos, supuestamente, no calculamos nada, pero anotamos esa fórmula para el ingeniero. Y luego, ¿qué hacemos? Hallamos H. ¿Cómo hallamos H? Es con esa relación que está acá en el formulario. Ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto, esto también, esto. Ahora, con esta aquí abajo, vamos a hallar lo que es H. Ahí está H. Entonces, como ya tenemos ASC y tenemos AS, despejamos y hallamos H, que es la altura del U, que me pedía el enunciado. Obviamente no voy a calcular, pero simplemente le especifico al ingeniero que de ahí saco el valor de H. Entonces, no me pide el ángulo de paso del ejercicio, pero así que yo me lo puedo saltar. Miren, ahí puede ser más corto, me voy directo a lo que es el par torsional para subir y para bajar. Ya tenemos todos estos valores, ¿cierto? Ahora, F, ya lo tengo, diámetro de paso, ya lo tengo, lo saqué de tabla hace un ratito. Ahora, coseno del ángulo. Este ángulo es dependiendo del tipo de rosca, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes le ponen, digamos, coseno del ángulo y le colocan aquí arribita. Rosca acme. Y le colocan cuántos grados son. ¿Cuántos grados eran, chicos? Ya me olvidé. 19,5 creo que eran. 14,5. 14,5. Sí. Le especifican eso. Nada más. Tangente de alfa, de lambda, y ya la tiene. Alfa. Lambda. Ya. La tienen esa igual. Ya supuestamente la tenían que ver allá ahí arribita. Y el factor de fricción, ¿cuánto era? Les decía el enunciado. Les decía que era 0,15. Ya tienen TU y TD. Ya, entonces, ¿qué más falta? La eficiencia y la potencia. Ya pueden hallar la eficiencia, sí, ya pueden, porque ya tienen la fuerza, tienen el paso y tienen TU, ya la tienen. Entonces ya tienen todo en sí, solo falta la potencia. La potencia igual ya tienen todos los datos. Entonces, ya está. Nada más eso sería el análisis. Solamente que tienen que colocarle, obviamente, la fórmula que se utiliza para sacar este valor, ¿cierto? Como escribí acá. Yo utilizo esta fórmula, ¿para qué? Para hallar el valor de H. Nada más eso le colocan al ingeniero. Y de último ya le colocan una conclusión. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro análisis y también indicar de qué tabla estamos sacando, así como si estuviéramos resolviendo, pero en sí no hacemos nada, solamente son las fórmulas e indicar paso por paso lo que se debe realizar. A mí igual me dijo el ingeniero en mi examen de legislatura, simplemente hacer el análisis. Y yo le hice así y me fue bien, parece. Ya. Ya, entonces me preguntaba de A, ¿cuál de las A? Hay ASC y AS. AS. Mira, El AS. A en sí es la... Ya. AS es el área requerida para el esfuerzo portante, ¿sí? El esfuerzo portante, sí. Entonces, AS la sacamos gracias a AT. Entonces, para hallar AS primero, como está en mi formulario, primero hallo AT, y gracias a AT me voy a la tabla 17.1, estandarizo mi AT, y de ahí mismo saco mi AS, como está acá, fíjate. Vengo acá, perdón, no les expliqué muy bien esto. Entro a AT a un valor próximo, digamos, de aquí, que esté a mi valor calculado, digamos que es 0,27 lo más próximo, y ahí saco todos los datos que voy a necesitar, que es AS, ahí está la AS, también el diámetro de paso, el paso, también roscas por pulgadas o número de hilo, y el diámetro de mi tornillo. De ahí saco AS. ¿Está bien? Ay, ya, gracias. Ahora la L es el paso, ¿no? Ahí pusiste. Sí, el espacio, ajá. Ya, gracias. Espacio. O también una P le pueden colocar. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Harrison, ¿el esfuerzo de la tensión siempre va a ser mayor a la tensión cortante? ¿O no siempre? Fíjate la fórmula. Mira, la fórmula te dice que el esfuerzo de la tensión
Sí, siempre va a ser mayor. Va a ser el doble, como dice acá las dos fórmulas, mira. Como el esfuerzo de la cortante está multiplicado por 0,5, significa que va a ser la mitad casi, va a ser siempre menor al esfuerzo de la tensión, ¿cierto? Eso no dice la fórmula así, así va a ser. Gracias. Ya. Ahora bien, como les decía, chicos, en esta parte ya que lo mencionaste, como les daba dos restricciones este ejercicio, te decía el esfuerzo de la tensión tiene que ser menor a 7500 y la cortante tiene que ser menor o igual a 5000. Vos tenés que escribirle al ingeniero. Si el esfuerzo de la tensión no cumple con la restricción, se recomienda cambiar de material. Le tienen que escribir eso. ¿Está bien? En el caso de si no cumple el esfuerzo de la tensión o el esfuerzo de la cortante. Simplemente se lo colocan ahí analítico, no hacen cálculo ni nada. Escríbanle, si no cumple la restricción, se recomienda cambiar de material. Eso lo escriben en la conclusión mejor. ¿Está bien? Entonces, una vez ya que hayan puesto la fórmula y todo se lo hayan propuesto al ingeniero, simplemente colocan al final una conclusión que para este tornillo potencia, se van a utilizar 4 tornillos potencia, que va a ser lo que ustedes van a escoger, y se cuenta con los datos necesarios para hacer el análisis de nuestro diseño, y en el caso de que no cumpla con las restricciones especificadas, se recomienda cambiar de material. Eso es todo, eso nomás le tienen que colocar. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Ya. Ahora, ese es solamente el número 1 de su examen. Ahora, que tenía inciso A y inciso B. Ahí les dio el tema de soldadura y el tema de tornillo de potencia. Ahora, el número 2 es de resorte. Vamos a hacer ese de resorte. El de resorte, chicos, les digo de ahorita que es el más complicadito, porque no es así como los demás temas de que yo sigo pasito a pasito. Resorte es una mezcladera total, la mayoría de las veces. Tienen que jugar con todos los datos que hay ahí, tienen que arreglárselas para obtenerla toda, la verdad. No hay así un orden específico para hallar lo que es, para hacer el diseño, ¿está bien? Porque los datos varían bastante. Los datos que le da un ejercicio es muy diferente a lo que le da otro, ¿está bien? Con cuidado ahí, estudien bastante este tema igual. Ahora vamos a ver qué datos nos da. Un resorte loquidal de compresión está fabricado con alambre para instrumentos musicales. Ya ahí está el primer dato. Alambre para instrumentos musicales. Debe tener un calibre 16. Calibre 16, un dato igual importante. El diámetro externo del resorte es 0,4375 pulgadas. Otro dato. Los extremos son escuadrados y rectificados. Otro dato. Tiene un total de 12 espiras. Otro dato. Es N. Si se aplica una fuerza de 5,5 libras, fuerza, ya, ahora los datos de la longitud y de la fuerza lo vamos a anotar en el gráfico, ¿está bien? Los demás datos los vamos a anotar en la sección amarilla. Entonces, si se aplica una fuerza de 5,5 libras, ahora, yo ¿cómo sé qué fuerza es? Porque acuérdense que en el tema de resorte, a ver, el tema de resorte es esto de acá, ¿cierto? Puede haber un estado libre, hay estado libre, puede haber un estado de instalación, hay un estado de operación y hay un estado de compresión máxima. ¿Está bien? Entonces, muchas de las veces, muchos de los ejercicios hay longitud libre y directamente a la longitud de operación y longitud sólida. A veces no hay longitud de instalación. A no ser que el enunciado te lo mencione, vos lo tomás como si no hubiera. ¿Está bien? O a no ser que te dé 2 datos de fuerza. Si te da 2 datos de fuerza, significa que esos 2 datos corresponden al estado de instalación y al estado de operación, porque nunca te va a dar la fuerza sólida. Nunca. Es siempre lo que tienes que calcular vos. Y tampoco nunca te va a dar bueno, más que todo es eso, solamente la fuerza sólida. No te la va a dar. Si te da 2 fuerzas, esas 2 fuerzas corresponden al estado de instalación y al estado de operación. En este caso solo nos da una fuerza en todo el enunciado. Entonces esa fuerza corresponde al estado de operación. Es por eso que decimos que no hay estado de instalación, no hay acá otro estado, porque no lo menciona el enunciado y tampoco me da otra fuerza
otra fuerza que no sea esta de 5,5 libras fuerza, ¿está bien? Ahora vamos a seguir. Verificar el diseño para la carga de operación y para la carga de longitud comprimida. Ahora, verificar el diseño, no sé si se acuerdan, habíamos dicho que el diseño de resorte significa que tenés que ver si el resorte va a aguantar en el estado de operación y en el estado sólido. Es más que todo eso, es verificar si no se va, verifique si se va a romper o no. Eso es lo que tenés que ver, y es con esta comparación o con este análisis. Está acá. Tenés que ver si tau de operación, que está acá, va a ser menor al tau de diseño, que sí o sí tiene que ser así. Igual en el estado sólido, igual tau S tiene que ser igual al esfuerzo máximo que permite el alambre. ¿Está bien? Entonces, por eso coloqué aquí en nuestro dato que tenemos que calcular a ver un momento, tenemos que calcular tau de operación y tau S. Eso lo coloqué porque ahí me dice verificar el diseño para la carga de operación y para la carga de longitud comprimida. Longitud comprimida se refiere al estado máximo, a este estado acá. ¿Está bien? Entonces tengo que hallar tau O y tau S. ¿Está bien? Tengo que hallar esos dos para hacer la comparación esa que les mencioné hace un momento. ¿Está bien? Ahora vamos a seguir. Si la longitud libre es de 2,25 pulgadas, ya longitud libre, ya directamente ya saben que es este estado acá, es el primerito. El valor de G es de 11.850.000. Ese es un dato igual que nos va a servir. Lo anotamos. ¿Cuál es la elongación del resorte desde su longitud libre hasta la longitud de operación? Acuérdense que esa diferencia, esa longitud libre hasta la longitud de operación, ¿qué se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Esa diferencia de longitud. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Deformación. Deflexión de operación. La deflexión de operación es la diferencia que hay entre la longitud libre y la longitud de operación. Es un dato muy importante igual, chicos. En mi examen, en mi semestre, yo la verdad me equivoqué en este ejercicio para que le peleé, porque no sabía, me daba como dato deflexión de operación enunciado, y yo no sabía qué era, la verdad no me acordaba. Así que mucho ojo ahí igual con los datos que le da. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la deflexión de operación. Ahí está, F sub O. ¿Qué más me dice? Determinar el diámetro interior, ahí está, de I. ¿Qué más nos dice? El diámetro medio, DM, el índice de resorte, que es C, el factor de igual, que es K mayúscula. ¿Qué más te pide? El paso y el ángulo de paso. ¿Está bien? ¿Cuál es la fuerza para el esfuerzo de diseño? Eso no le toman en cuenta eso. Simplemente dice que verifiques la fuerza que hay en tu diseño, nada más, que es la operación y la de estado sólido, nada más. Entonces, lo último que te pide hallar es el paso y el ángulo de paso. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos muchas incógnitas y tenemos igual muchos datos. Entonces, vamos a ir por paso. Bien, lo primero, fíjense acá, les anoto todo lo que necesitan saber. Longitud libre, estado de instalación, estado de operación, estado de longitud comprimida. Número de espiras es N, chicos. N es la número de espiras y NA es el número de espiras activas. ¿Está bien? Ahora, ahí está, si se fijan bien, hay un dibujo acá de lo que es un resorte. El paso es la distancia nomás que hay entre un hilo y el otro. Y están los diámetros. Diámetro interno, que me pedía el ejercicio, es el diámetro que hay desde aquí hasta acá. Diámetro interno, digamos, del alambre. Diámetro externo es de los extremos del alambre. Y diámetro medio es simplemente es la mitad entre el diámetro interno y diámetro externo. Ahora, el diámetro del alambre es de W, es como el espesor del alambre, ¿está bien? Y ese es un dato muy importante, hasta se puede decir que creo que es el más importante de todo el ejercicio. ¿Está bien? El diámetro del alambre. Siempre asegúrense de tener este dato, les sirve de mucho. Ahora, vamos a ver los datos que tenemos y los datos que conseguimos con esos datos. Tenemos que nos dice que es alambre para instrumentos musicales.
y también nos dice que es calibre 16. Con esos dos datos, ¿yo qué puedo sacar? Puedo hallar DW. ¿Cómo? Me voy a tabla. Entonces, primer paso, ustedes les colocan en su examen, ir a tabla tanto. ¿A qué tabla nos vamos? Fíjense que está el formulario. A la 19.2. Nos vamos a la tabla 19.2 y nos fijamos calibre. ¿Qué calibre? 16. Ahí está, calibre 16. Y también nos dice que es calibre para instrumentos musicales. Entonces ahí ya podemos sacar nuestro diámetro del alambre, DW. No lo colocan, pero simplemente le colocan de qué tabla lo sacaron, obviamente, ¿no? Y qué datos necesitaron para entrar. Necesitaron saber qué alambre era y el calibre, ¿cierto? Ahora vamos a seguir. Nos daba el diámetro externo y nos daba, eso lo dejamos para después, es cuadrado rectificado y n igual a 12, número de esferas igual a 12. Ahora, con esos datos yo puedo irme al formulario, fíjense acá, NA, hay 3 fórmulas, ¿cierto? Entonces, esta no me acuerdo para cuál era para extremos planos, creo. Esta igual era para extremos planos sin rectificar, pero como me dice que son cuadrados y rectificados, es el tercero, NA igual a N-2. Eso se lo anoté bien en las diapositivas de la ayudantía de resorte, así que ahí pueden verificar eso, o también en el texto igual verifiquen. Pero según yo lo tengo acá, NA igual a N-2, esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar NA en este ejercicio. ¿Por qué? Porque son cuadrados y rectificados. Ahora, vamos a seguir y vamos a ver qué me pide el enunciado. Hasta ahorita esos son los únicos datos que puedo sacar con los datos que ya tengo. Ahora, con cálculos yo tengo que sacar tau O y tau S, el esfuerzo cortante de operación y el de estado sólido. ¿Ya? ¿Cómo hallo esos datos? Fíjense acá. Aquí está tau de operación. Así es como tenemos tau de operación con esta fórmula acá. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hallo el tau de sólido? Más adelante lo vamos a ver. Primero, tau de operación. Para hallar tau de operación, aquí está la fórmula. ¿Qué datos voy a utilizar? A ver un momento. Aquí está. Mejor acá. Voy a utilizar el factor de igual, la fuerza de operación, el índice de resorte y el diámetro del alambre. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué datos ya tengo? Solamente tengo el diámetro del alambre. ¿Cierto? Ahora necesito el factor de igual, necesito la fuerza de operación y necesito el índice de resorte. La fuerza de operación ya la tengo, ¿cierto? Me la da el enunciado, está acá. Sí, 5,5 libras fuerza, ya la tengo, entonces no tienen que colocarle nada ahí. ¿Está bien? Ahora, ya tengo F y me falta hallar factor igual, que es K, y índice de resorte. ¿Cómo hallo esos dos datos? Primero, índice de resorte. ¿Cómo hallo índice de resorte? Que es C. Vengo acá y me fijo que C es igual a diámetro medio dividido entre DW. Diámetro medio lo tengo. No lo tengo, ¿cierto? Pero lo puedo hallar. ¿Cómo lo puedo hallar el diámetro medio? A ver, no sé si lo anoté acá. Aquí está, sí. Diámetro medio, ¿cómo lo hallo? De aquí. ¿Por qué? Porque el diámetro medio es igual a, despejando de acá va a ser igual a diámetro externo menos diámetro del alambre, y diámetro externo ya me lo daba de datos, ¿cierto? Entonces simplemente indican eso. Con esta fórmula yo voy a hallar, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar DM, diámetro medio, nada más, ¿cierto? Ahora, después con esta fórmula hallo índice de resorte, y con el índice de resorte yo puedo hallar factor de igual, ¿cierto? Ahí está, K. Entonces, ya con estos datos acá ya puedo hallar mi tau de operación, el esfuerzo cortante de operación. Ya tengo estos datos, tengo este dato, tengo este dato y tengo este dato. Ya puedo, ustedes les colocan, con esta fórmula saco tau de operación, nada más. ¿Qué más me pedía? Tau de sólido, tau sólido. Ahora, ¿cómo hallo tau sólido? Tengo que utilizar esta fórmula acá. Le van a colocar hacia el ingeniero, obviamente, ¿cierto? ¿No? La fórmula, y ¿qué hallo con eso? Pero para hallar tau sólido, ¿qué necesito? Necesito hallar tau de operación, que ya lo tengo, la fuerza de operación, que ya la tengo, pero no la tengo la fuerza sólida, ¿cierto? Porque no me la da enunciado. Fuerza sólida nunca me la da en realidad. ¿Cómo la hallo para hallarle? Primero, tengo que hallar fuerza sólida. ¿Cómo la hallo?
con esta fórmula acá. Ahí se las anoté, fuerza sólida. ¿Qué datos ya tengo ahí? La fuerza libre ya la tengo. Esta de acá es la constante de elasticidad, ¿cierto? La K minúscula. La minúscula, acuérdense, es esto acá, es la relación que hay entre los diferentes estados. Diferencia de fuerza dividido entre diferencia de longitudes de los estados. Entonces yo voy a escoger estado sólido con estado libre. Voy a hacer esa diferencia, ¿está bien? Entonces, fuerza sólida menos fuerza libre, que fuerza libre es 0, y dividido entre longitud libre menos longitud sólida. ¿Ya? ¿Qué datos tengo acá? Los únicos datos que tengo es longitud libre y nada más. No tengo nada más. Y así tengo que hallar mi fuerza sólida. Entonces, estos tres datos acá, que es K, FF0, K y LS, tengo que hallarla para hallar después FS, ¿cierto? La fuerza sólida. ¿Cómo hallo K? Aquí está abajito se lo anoté. K tengo que hallarla de la misma manera, haciendo un análisis, pero en otros estados. En el estado de operación con la libre. Entonces, F menos fuerza libre, que es 0, dividido entre longitud libre menos longitud de operación. Entonces, anotan esta fórmula ustedes y así hallan K. Pero ¿cuál me falta acá? Acá me falta la longitud de operación, no la tengo. ¿Cómo hay en longitud de operación? Se los anoté acá. Longitud de operación se halla gracias a la deflexión. ¿Está bien? ¿Y cómo es la deflexión? ¿Se acuerdan? Les mencioné que deflexión era la diferencia entre la longitud libre y la longitud de operación. Pero como no tengo deflexión, tengo que hallarla primero eso, y la anoté aquí abajito. Deflexión es igual a toda esta fórmula que está acá. Está acá en el formulario. Entonces, si se fijan bien, es todo un mambo hacer este tema de resortes, pero tienen que saber ubicar los datos que necesitan y los datos que ya tienen, ¿no? Entonces, para hallar la deflexión, es 8 por la fuerza de operación, que ya la tengo, índice de resorte ya la tengo, número de piedras activas igual ya la tengo, la había hallado, ¿se acuerdan? G me lo daba ya de datos y diámetro del alambre igual al principio lo calculé supuestamente. Entonces yo puedo hallar deflexión, con deflexión hallo lo que es la fuerza hallo la longitud de operación, luego hallo la longitud sólida, que es dW por N nomás, ahí está la fórmula, está en su formulario, y gracias a esa longitud sólida yo puedo hallar lo que es FS, ¿cierto? Aquí está, gracias a la longitud sólida, porque ya voy a hallar igual K. Entonces, si ya hallé FS, ya recién puedo hallar lo que es tau S, lo que quería hallar al principio. Entonces, fíjense, todas las fórmulas que tienen que ver, y es que no están en orden, digamos, no está este primero, luego este, no tienen que jugar con la fórmula. ¿Está bien, chicos? Y esto solamente practicando, o también más o menos como les expliqué en la ayudantía. Igual pueden tomar ese criterio, ¿está bien? Ahora, siguiendo, ya hay tau sub S, supuestamente, ¿qué más me pide el ejercicio? Me pide, ya la hallé la deflexión. Fíjense, cuando hay en estos datos, por ejemplo, unos datos también van a necesitar hallar otros datos para hallar esos mismos. Entonces ya cubrimos varios de los datos. Ya hallamos la deflexión, sí ya la hallamos. La longitud sólida igual ya la hallamos. Diámetro interno igual la hallamos, diámetro medio igual lo hallamos, índice de resorte igual ya lo hallamos. Todos esos datos que nos pedía el enunciado ya la hallamos solamente para encontrar estos dos de acá, ¿cierto? Entonces así para hallar estos dos necesito varios datos que me pedía ya el enunciado. Entonces ya cubrí la mayoría, lo único que me falta es el paso y el ángulo de avance de paso, ¿está bien? Esos son los dos últimos. ¿Dónde está? Está aquí. Como hay el paso, utilizo esta fórmula acá. Esta fórmula acá, longitud libre igual a P por NA más 2W. Esto depende del tipo de alambre que se utiliza. En este caso, como estoy utilizando extremos cuadrados y rectificados, utilizo esta fórmula. Así hallo P,
Y el ángulo de avance es simplemente tangente menos 1 de P dividido entre pi por diámetro medio. Nada más. Solo se lo colocan así el ingeniero. Nada más. Entonces, a lo último, así como conclusión, simplemente le colocan al ingeniero todos los datos que tenían y los que hallaron, digamos, así en fila, y le colocan que ya lo tienen, digamos, le ponen un bien o algo así. Ya lo tengo, ya lo calculé supuestamente en mi análisis. Ahora, por último, yo les recomiendo, como me dice el enunciado, que nos decía, verificar el diseño para la carga de operación y para la carga de longitud comprimida, me decía eso. Entonces significa que, como ya hay tau O y tau S, tengo que hacer esta comparación. Sí o sí, esta comparación que les mencioné. Entonces, ¿cómo hago esa comparación? Primero tengo que hallar tau de diseño y tau máximo. Entonces, tau de diseño, nos vamos ¿a dónde? A la figura 19.9. Bueno, primero nos vamos al formulario y vemos cómo hallamos tau sub S. Nos tenemos que ir a esa figura, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Las figuras empiezan acá. Es dependiendo del alambre que utilizamos. Hay veces que el ingeniero le va a decir se va a utilizar este material. Pero como le dicen que es material para alambre para instrumentos musicales, se van directamente a la figura 19.9. ¿Está bien? Porque esa es la única figura que hay que es para alambre para instrumentos musicales. Entonces se vienen acá. Y como ya tienen el diámetro del alambre porque les dio el calibre, directamente ya les dio, simplemente se van a lo que es el diámetro del alambre y para tau de diseño tienen que irse con la curva de promedio. Y así hayan tau de diseño. Eso le explican nomás al ingeniero. Con esta tabla hay tau de y con ese mismo diámetro se van a la curva pero de servicio ligero para hallar tau máximo. Entonces simplemente le colocan eso. Tau de diseño, me voy a la figura 19.9 con la curva de servicio promedio. Y para tau máximo, figura 19.9 igual, pero con la curva de servicio ligero. Nada más le escriben eso. Y como último, le tienen que colocar, en el caso de que, no sé si se los escribí, aquí está, se los escribí. Si tau de operación, si el esfuerzo cortante de operación es menor al tau de diseño, es seguro el punto de operación. Significa que en el punto de operación mi alambre no se va a romper. ¿Está bien? Significa que es seguro. Caso contrario, que tau de operación sea mayor a tau de diseño, significa que mi resorte se va a romper y es del diámetro del resorte. Simplemente le colocan eso. Ahora, si tau de sólido, tau en el estado sólido es menor al tau máximo, ese tema también es seguro en el estado sólido. Entonces, le colocan simplemente eso. Ahora, caso contrario, se recomienda no llegar al estado sólido del resorte. Simplemente le colocan eso. Cuando no cumple en el estado sólido, simplemente le colocan no lleguemos a este estado. Simplemente traten de mantenerse en el estado de operación. Solamente le colocan eso. Y, por último, como les había dicho, colóquenle todos los datos que hallaron o todos los datos que supuestamente ya tienen. ¿Está bien? ¿Tiene alguna duda hasta ahí, chicos? Todo complejo, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos, de lo que es este ejercicio? El número 2. Resortes. ¿No? En caso de que se concluya el ejercicio, tipo modelo de examen. en caso de que se concluya el ejercicio, ¿cuál sería la conclusión y las recomendaciones para el ejercicio este? En caso de que el resorte sea seguro, en caso de que no haya pandeo ni nada, ¿cómo yo daría final al ejercicio? Porque siempre el ingeniero le pone conclusión o a veces recomendaciones. Sí. Claro, como este ejercicio, o sea, la conclusión es mayormente cuando tenés datos, cuando tenés cálculo, ¿cierto? Como estás haciendo aquí un análisis nomás, no puedes hacer así una conclusión bien coherente, ¿cierto? Entonces, pero en este tipo de ejercicio como es de resorte, puedes hacer una pequeña conclusión que es, primero
le colocas los datos que supuestamente ya tenés con tu análisis. Como te dije, colocar los datos, ahí todo bien. Y como un pequeño conclusión le colocas, en el caso de que no cumpla con esta condición, en el caso de que el esfuerzo cortante de operación sea menor al esfuerzo de diseño, mi resorte no se va a romper. Caso contrario, se recomienda cambiar el diámetro del resorte. Simplemente lo colocas eso. Es algo teórico eso. No es una conclusión así del ejercicio que hicimos. Es algo que siempre se toma en cuenta, que siempre se tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces, también en el estado colocas para el estado sólido. Si en el estado sólido, el esfuerzo cortante en el estado sólido es menor al esfuerzo máximo, mi resorte va a aguantar estar sólido, estar comprimido máximo. Caso contrario, se va a romper y es recomendable no llegar al estado máximo, al estado sólido, mejor dicho. Simplemente lo colocan eso. No pueden hacer una conclusión en este tipo de ejercicios, chicos. Solo pueden anotarle los datos y si es que tienen restricciones, como en este caso, que esta es una restricción fija, sí o sí se tiene que cumplir, simplemente le colocan así tipo teoría, colóquenle de que tiene que cumplir estas restricciones sí o sí. Lo mismo que hicimos para el ejercicio de tornillo-potencia. En el ejercicio de tornillo-potencia teníamos restricciones con los esfuerzos, ¿cierto? Gracias. Aquí igual no pueden hacer en sí, como les había dicho, no pueden hacer una conclusión. Simplemente al final, a no tener los datos que supuestamente ya hallaron, aquí son todo esto y le ponen un biencito. Y como hay restricciones aquí igual, le colocan. En el caso de que no se cumpla con la restricción del esfuerzo a la tensión y el esfuerzo cortante, se recomienda cambiar de material. Nada más le colocan eso. Eso es teoría nomás. No es una conclusión así. No pueden hacer una conclusión porque no hay datos que calcularon acá. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, chicos, con el tema de conclusión o con uno de los 3 temas que avanzamos? ¿No? Por favor. ¿Será que por favor no nos pueden mandar las otras ayudantías? Sí, eso está ayudando, estoy tratando de subirlas, pero no suben, la verdad no suben, se cortan al 3%, eso no sé si es en internet o qué será, pero voy a seguir intentando, a ver si se puede, está bien. De milagro nomás a su compañero Diego le puede mandar por email a la última, eso que tardó hartísimo, tardó unas horas y media de que pero voy a intentar, si eso estoy tratando, de verdad. ¿Está bien? Gracias. ¿Tiene alguna otra consulta? Con el tema de su examen o algo. Oye, viejo, ¿tu examen fue oral o escrito? ¿Oral? Ah, no. La teoría igual fue escrita. Y esto de análisis igual fue escrito. Una duda, Harrison. ¿La ayudantía, el ingeniero tiene una ponderación? ¿Hay nota en ayudantía o cómo es? No me dijo nada, simplemente me dijo, pásale clase a los chicos, man. Ah, ya, listo, gracias. Estaba ahí pendiente por si tomabas examen o algo. Gracias. Harrison, ¿es seguro que demos el examen analíticamente o no? No sé, eso es lo que me dijeron a mí. Uno de sus compañeros, no me acuerdo quién. No sabría decirle la verdad, chicos, pero de verdad que si es analítico, ahí lo más probable es que sea más largo su examen. Es lo más probable, porque el ingeniero, acuérdense, le da todo tiempo por el tema de los cálculos, ¿cierto? Y porque tienen que colgar las tablas. Pero si va a ser analítico, no creo que les dé, o les da poco tiempo, o les da, digamos, 1 hora, pero le da bastante ejercicio. Imagínate que le dé un ejercicio de cada tema, y ustedes tengan que así anotárselo en el análisis, digamos, como hicimos acá, digamos, ¿cierto? Ese es el detalle, no sabría decirle cómo hacer, sería que ustedes le pregunten al ingeniero directamente.
¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Manda el PowerPoint al grupo. Sí, se lo voy a mandar ahorita. Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces chicos, eso sería todo. Más o menos así va a ser su examen. No va a hacer nada en cálculo. Va a ser simplemente de análisis. Puro análisis, digamos. Y hacer obviamente sus dibujitos, digamos, como el tema, como hicimos en caso de la aula, o como también lo tienen que sacar en potencia. También el resto tienen que hacer su dibujo, más que todo eso. Y proponer las fórmulas que van a utilizar y para qué las van a utilizar tienen que anotarlo bien esos chicos, porque el ingeniero pueden hacer, ven examen así, más o menos desgarratado. Acuérdense que tiene 200 estudiantes y no se va a tomar el tiempo para entenderle a tu letra o entenderle a tu fórmula, cómo anotaste todo, en el orden en que anotaste. También háganlo lo mejor posible y practiquen bastante. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos tal vez la próxima semana o tal vez aquí unas 2 semanas recién, la verdad. Vamos a ver eso, ¿ya?